Este párrafo 4 nos va a hablar del tiempo de nuestra justificación, el momento en el que fuimos justificados. Vamos a la lectura y lo vamos desarrollando. Dice el párrafo 4: desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Entonces vemos tres partes en este párrafo. En primer lugar, nos habla acerca del decreto eterno en el cual Dios ya había planeado que Él justificaría a sus escogidos. Es lo que nos dice en primer lugar. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. En segundo lugar, nos habla acerca de la redención, ¿sí? De la compra que hizo Cristo por medio de su muerte y su resurrección en la historia, cuando Él muere, para nuestra justificación, que dice el enunciado 2. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para justificación. Ya habla, el primer enunciado es en la eternidad, el segundo enunciado es en la historia, pero no en nuestra historia, en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, o sea, el tercer enunciado nos habla de la ejecución o la aplicación en el tiempo, o digamos, en nuestra historia, ya de la justificación por medio del Espíritu Santo, para que el pecador pueda ser declarado justo delante de Dios. Cuando dice el enunciado 3, sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Entonces, una primera pregunta, hermanos. ¿La justificación es un acto? Noten, ¿es un acto hecho en la eternidad? ¿Qué responden, hermanos? Yo creo que sí, que no sea hechos sí en la eternidad, pero aplicado en el Dios lo decretó desde la eternidad. Bueno, vamos a leer y lo vamos a responder, hermanos. Bueno, vean. Para poder responder esta pregunta es necesario entender la diferencia entre lo que es el decreto eterno de Dios y lo que es el acto mismo de la justificación. ¿Vean? O sea, el decreto y el acto. Entonces dice el primer enunciado: desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. Pablo en Romanos 8:30 conecta el decreto de Dios con nuestra justificación, la cadena de oro de la salvación, donde ningún eslabón se rompe en esta cadena. Romanos 8:30. A los que predestinó. ¿Habla de qué? Del decreto eterno de Dios. O sea, lo está conectando. Y después pasa a hablar de nuestra historia. A los que predestinó en la eternidad, esto llamó, digámoslo, en nuestra historia, en el momento en que cada uno fuimos salvados. A los que llamó estos también justificó. A los que justificó también glorificó. Entonces, estamos viendo o entendiendo la diferencia entre lo que es el decreto y el acto de lo que él decretó. Entonces, para poder entenderlo, consideremos otros aspectos que estaban en el decreto de Dios. Dios decretó la creación del mundo, ¿cierto? ¿Cuándo? En la eternidad. Pero la creación no fue un acto hecho en la eternidad, sino que hasta que el Señor habló, las cosas fueron hechas. ¿Sí, hermanos? Dios decretó en la eternidad que Cristo fuera crucificado, ¿cierto? Dice Apocalipsis 3:8. Y la adoraron. Bueno, habla aquí de la bestia, a la bestia. Todos los moradores de la tierra. En Apocalipsis, cuando habla de moradores de la tierra, habla de todos aquellos que viven en el mundo sin Cristo, ¿eh? Pero dice cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y lo dice, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, Dios decretó que Cristo fuera crucificado. ¿Cuándo lo decretó? En la eternidad. Pero ¿cuándo fue crucificado? En un tiempo de nuestra historia. Entonces, de nuevo, o sea, aquí ¿significa que Cristo fue crucificado desde la eternidad? No. Significa que Dios decretó desde la eternidad que el Hijo eterno de Dios fuera inmolado para nuestra salvación. Entonces podemos ver una diferencia entre el plan eterno de Dios y el cómo Dios ejecuta su plan. Son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo están relacionadas entre sí. El decreto de Dios está fuera del tiempo y la ejecución del decreto se lleva a cabo en el tiempo. Pero lo que se ejecuta en el tiempo es lo que fue decretado. ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Sí parece trabalenguas?
A ver, vamos a leerlo otra vez. El decreto de Dios está fuera del tiempo, pero la ejecución de su decreto en el tiempo. ¿Qué es la diferencia del decreto y la providencia del Señor? O la diferencia del pactum salutis, ¿verdad? Del eterno pacto de redención y el pacto de gracia, ¿verdad? O sea, son lo que hemos hablado. El decreto y la ejecución del mismo. Así es. Pero hay que entender que son diferentes, pues están relacionados. ¿Por qué? Porque lo que se ejecuta en el tiempo es lo que ya fue decretado. Esa es la conexión. ¿Sí, hermanos? Demos vuelta. Entonces, lo que nuestra confesión está haciendo es diferenciar entre lo que es el decreto eterno de Dios y el acto mismo de la justificación, para llegar a la conclusión de que la justificación se ejecuta en el tiempo y no en la eternidad. Entonces, de nuevo la pregunta, hermanos: ¿la justificación es un acto hecho en la eternidad? Ok, dice, la justificación está dentro del decreto de Dios, pero no es un acto en la eternidad. Es un acto que se lleva a cabo en el tiempo. ¿Vamos bien? Pues gracias a Dios. Leamos lo siguiente, el primer enunciado y el segundo, y expliquemos el segundo. Desde la eternidad Dios decretó justificar a todos los escogidos. Muy bien. Y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Entonces la confesión también nos dice que Cristo murió por los pecados de ellos, de los que fueron ¿qué? Los que han sido, los que son y los que serán justificados, de sus elegidos, de los predestinados. Y resucitó para su justificación. Aquí viene la segunda pregunta. ¿Fuimos justificados en el momento en el que Cristo murió y resucitó? La vamos a responder. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues aquí el apóstol Pablo no está diciendo que en el momento en el que Cristo muere y resucita somos justificados. Lo que Pablo dice es que Jesús ha hecho posible que tú y yo podamos llegar a ser justificados. O lo que Pablo dice, digamos, que Jesús hizo posible que tú y yo pudiéramos llegar a ser justificados. Él es el fundamento para nuestra justificación. Por causa de Cristo existe la justicia perfecta para que nosotros, en el momento en el que creímos, pudiéramos haber sido declarados justos delante de Dios. Por eso dicen las Escrituras que es por esa justicia perfecta que Dios puede justificar al impío. Ver. ¿Sí, hermanos? Si dijéramos que fuimos justificados cuando Cristo murió, entonces diría Dios justifica al que ya fue justificado. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Quiere decir que antes de la justificación, en nuestra vida, antes de que fuéramos justificados, Dios nos veía como impíos. Es lo que quiere decir. Justifica al impío. Y dice, su fe le es contada por justicia. Por eso dice, sin embargo, no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué momento es justificado un pecador? Amén. Cuando Dios nos llama eficazmente, nos da la gracia de la regeneración y después nos da la fe, y por la fe somos ¿qué? Justificados. Entonces cada quien tiene un tiempo individual, personal. Exactamente. Entonces la justificación es personal. O sea, Dios, tú fuiste justificado cuando Dios también lo había decretado, pero cada uno en nuestros tiempos. Es precioso, ¿eh? Entonces, si dijéramos que somos justificados en la eternidad o en el momento en el que Cristo muere y resucita, estaremos diciendo que la justificación es de manera masiva, todos a la vez. Pero la justificación es de manera personal.
Es el momento en que el pecador cree en Cristo Jesús. Es el momento en que el Espíritu Santo le aplica la justicia obtenida por Cristo. Por eso he leído de algunos que el llamamiento eficaz es un citatorio divino del Rey, que lo envía de manera con tu nombre, para ti. Esto es para ti. En el tiempo en el que Él dijo, ya, que le llegue esto, ahí te lo envío. Así algunos lo describen con eso y me gusta. O sea, hablando del llamamiento eficaz, un citatorio divino. Y por ser del Rey, el súbdito no lo puede rechazar. Es un ejemplo. Y él hace caso al llamado. Pero ¿sabemos por qué? Porque en el llamado viene la gracia y el Señor nos regenera. Hemos visto el ejemplo de ¿quién? De la resurrección de Lázaro, ¿verdad? O sea, Cristo le llama. Lázaro, sal fuera. Pero el Espíritu Santo le da que... O sea, literalmente resucita a Lázaro para que pueda escuchar y hacer caso al llamado y salir de la tumba. Eso es lo que pasó en nosotros, espiritualmente hablando. Entonces es en el momento en que el pecador cree en Cristo. Y este texto, lo de lectura, hermanos, que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está, en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pero noten aquí el orden, aquí este texto es para algún día predicarlo, pero dice su amor, o sea, el amor eterno de Dios es lo que lo movió a hacer toda la obra de redención, toda la obra de salvación para nosotros. Cuando dice no por obras de justicia, se habla no porque hayamos sido obedientes, ya lo vemos, ¿verdad? No porque hayamos sido obedientes, sino solo por su misericordia. Y cuando habla del lavamiento, de la regeneración y renovación del Espíritu Santo, ¿de qué está hablando, hermanos, aquí? El lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, ¿de qué está hablando aquí, hermanos? Ajá, la regeneración. Lavamiento, que es que la palabra, cuando fue predicada, y por el Espíritu Santo. Pero vean el orden. Por amor eterno, digámoslo así, Dios nos regenera en el tiempo. ¿Verdad? ¿Para qué? Por la fe que nos es dada después que seamos justificados. ¿Sí lo ven? Pero por el Espíritu Santo. O sea, ya es una obra del Espíritu Santo. Podemos decir de manera simplista, porque no es así de simplista, pero podemos decir que Dios decreta en la eternidad todo el plan de redención. Dios Padre, de manera simplista. Y en la historia Dios Hijo lo ejecuta. Y en el tiempo Dios Espíritu Santo es quien aplica toda la redención obtenida por Cristo a cada pecador escogido de manera personal. Entonces, es una obra del Espíritu Santo, la justificación. Por eso no fue hecha en la eternidad el acto, ni en la historia, ni cuando Cristo muere. Digamos, es la gloria del Espíritu Santo, el justificarnos. Por eso la gloria es para nuestro Dios trino, completa por nuestra salvación. ¿En qué momento es justificado un pecador? Un pecador es justificado en el momento en el que cree en Cristo. En ese momento el Espíritu Santo le aplica la justicia de Cristo. Dice, el que un pecador sea justificado hasta que cree en Cristo puede ser probado por las Escrituras de 3 maneras. Ahorita por la última hoja vamos a ver por qué es toda esta precisión, por qué los redactores de la confesión hacen estas precisiones en la lectura de la última hoja. Pero veamos, o sea, para que nos quede esto un poco más claro. Número 1, o todo ser humano o vive en condenación o vive en justificación. No puede vivir en ambas a la vez, ¿verdad? O sigue en condenación o ya ha sido justificado, una de las dos. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado.
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, todo el tiempo que nosotros no creímos, vivimos en condenación. Este texto deja claro que mientras un pecador permanezca en incredulidad, seguirá cargando con su culpa y estará siendo expuesto continuamente a la ira de Dios. Como dice Efesios 2:3. Éramos, hablando de los que hemos sido salvados, por naturaleza hijos de ira. O sea, ¿qué quiere decir? La ira de Dios era sobre nosotros. Lo mismo que los de los demás. Entonces es imposible decir que aquellos que son hijos de ira poseen al mismo tiempo el perdón. Y esto es porque la aceptación y la justificación no es masiva, de nuevo, es personal. Se recibe en el momento en que un pecador cree en Cristo. Entonces, un argumento para ser justificados cuando creemos es que no podemos estar en dos posiciones a la vez. O se vive en condenación o se vive en justificación. Y esto nos da esperanza, hermanos. Por eso, para los que hemos creído en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Nada. ¿Quién nos condenará? Si Dios es el que justifica. Más aún, ya, si Cristo es el que murió por nosotros. Pero seguimos pecando. Sí. Pero esos pecados ya no nos acarrean juicio. Acarrean desagrado paternal. La comunión con Dios se rompe. Nuestro gozo se ve disminuido. Mi paz la perdemos, hermanos. Muchas cosas. Pero gracias al Señor que nos ha dicho que si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Porque ¿en base a qué nos sigue perdonando los pecados hoy ya como cristianos? ¿En base a qué? A la obra de Cristo. Siempre es a la obra de Cristo. Por eso somos que realmente Cristo pagó con todos mis pecados, por todos mis pecados, pasados, presentes, futuros. Es gloriosa la obra de Cristo. Entonces estamos viendo como que argumentos nuevamente de por qué somos justificados hasta que creemos. Otros dos es la regeneración antecede a la fe y la fe antecede a la justificación. O sea, era necesario, el punto 2, que el Espíritu de Dios regenerara nuestros corazones para que entonces nos pudiera conceder la fe que justifica. Pero vemos algo, así como era necesario que Cristo obedeciera por nosotros, también era necesario que el Espíritu Santo nos diera la fe, para que así el Espíritu Santo aplicara la obediencia de Cristo a nosotros. Es la gloria de nuestro Dios Trino. Era muy necesaria, obviamente, la obra del Señor Jesucristo. Ese es el fundamento, como hemos hablado. Sin la obra no hay nada, sin su obra. Es el fundamento. Pero también cuán necesaria es la obra del Espíritu Santo, para que la obediencia de Cristo pueda ser aplicada de manera personal a ti y a mí, si hemos sido justificados. Y la fe antecede a la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la fe no es creer en que ya hemos sido justificados, sino es creer en que somos declarados justos por lo que Cristo ha logrado por medio de su justicia. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ok, ¿y por qué de nuevo? ¿Por qué es todas estas precisiones? Bueno, voy a dar lectura a esta última hoja y con eso ya estamos cerrando, hermanos. La justificación, la eternidad y el tiempo. A lo largo del siglo XVII, algunos defendieron la doctrina de la justificación desde la eternidad, o una variante llamada la justificación desde el cumplimiento de la redención en la cruz. El párrafo 4, que acabamos de ver, refuta esa idea. En su forma más simple, esta enseñanza sostenía lo siguiente: puesto que Dios decretó eternamente justificar a los elegidos por Cristo, su justificación está asegurada. Y eso es cierto, ¿verdad, hermanos? Pero ellos agregaban esto: por tanto, nunca han estado bajo la ira de Dios. Ese es el punto que agregan, que es incorrecto. Ellos dicen, sino que desde su nacimiento siempre son sus hijos. Eso también es incorrecto. El punto de vista complementario, pero no idéntico, afirmaba correctamente que en la cruz Cristo consumó completamente su obra.
satisfaciendo así la justicia divina. O sea, eso es correcto. Pero luego en esta postura con respecto a Cristo, dice, saca la idea errónea de que esto promulgaba la justificación para todos los elegidos, quienes por tanto nunca han estado bajo la ira de Dios. Y eso también es incorrecto. No creyendo en todo esto, Kitch escribió lo siguiente: antes de estar en Cristo, todos están bajo condenación, porque el Espíritu Santo atribuye a la fe nuestra justificación imputada o personal. Parte de lo que ya vimos. Entonces, haciendo las distinciones cuidadosas, Thomas Godwin, otro teólogo, reconoce que debemos considerar la justificación en 3 etapas o movimientos. La primera es en el pacto eterno. Fuimos justificados en aquel entonces cuando primeramente fuimos elegidos, aunque no fuimos justificados en nuestras personas, pero sí en nuestra cabeza, que es Cristo, ya que en aquel entonces nuestras personas habían sido dadas a Cristo. La segunda etapa es un acto posterior de justificarnos que pasa de Dios a nosotros en Cristo en virtud del pago y cumplimiento por parte de Cristo en su resurrección. Él resucitó para nuestra justificación, como dice Romanos 4:25. Pero sigue diciendo Tomás, la tercera etapa es crítica para comprenderlo plenamente. Estos 2 actos de justificación son inmanentes en Dios y están fuera de nosotros. ¿Sí, hermanos? Aunque nos conciernen y son hacia nosotros, no son actos de Dios sobre nosotros. Solo existe nuestra cabeza, que es Cristo. Entonces, con referencia a esta vida, o sea, ya a nuestra historia, la vida y la justificación de un pecador, dice: Dios juzga y declara impíos y no justificados a sus elegidos hasta que crean. Entonces, con estos antecedentes, el párrafo 4 es fácil de comprender. En el pactum salutis, que es el pacto eterno, la justificación está eternamente decretada. Y en la historia salutis, que es la vida de Cristo, es lograda por medio de la obra de Cristo, lograda, ganada, obtenida. Pero los pecadores no son justificados personalmente hasta que, a su debido tiempo, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo, que ya es el ordo salutis. Antes de eso, los pecadores permanecen bajo la ira de Dios. Pues ahí está la explicación, mis hermanos.